Pero había un demonio que seguía eludiendo a Telu, Encanis, que tenía la cara en sombras. Encanis, cuya voz era como un cuchillo en la mente de los humanos. Siempre que Telu paraba en un pueblo para ofrecer a sus habitantes la posibilidad de elegir su camino, Encanis había estado allí antes, destrozando los cultivos y envenenando los pozos. Encanis hacía que los hombres se mataran entre ellos y se llevaba a los niños de sus camas por la noche. Pasados 7 años, Telu había recorrido el mundo entero. Había echado a los demonios que nos atormentaban. A todos excepto a uno. Encanis seguía en libertad y hacía el trabajo de 1 millar de demonios, destruyéndolo y saqueándolo todo a su paso. Telu perseguía a Encanis y Encanis huía. Pronto Telu estuvo a solo un ciclo del demonio, y luego a 2 días, y luego a mediodía. Por fin estaba tan cerca que sentía el frío que dejaba Encanis a su paso, y veía sitios donde había puesto las manos y los pies, porque estaban marcados con una fría y negra escarcha. Encanis sabía que lo perseguían y se dirigió a una gran ciudad. El señor de los demonios empleó todo su poder y la ciudad quedó arrasada. Lo hizo con la esperanza de retrasar a Telu y escapar, pero el dios andante solo se detuvo para encargar a unos sacerdotes que se ocuparan de la gente de la ciudad en ruinas. Encanis huyó durante 6 días, y 6 grandes ciudades quedaron destruidas. Pero al séptimo día, Telu llegó antes de que Encanis pudiera emplear su poder, y la séptima ciudad se salvó. Por eso el 7 es el número de la suerte, y por eso celebramos el Chaen. Muy bien. Aquí me paro. Vale, pues bueno, aquí sí que me recuerda este trozo a Haliax totalmente, en Canis, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía cara en sombras, es lo primero, ¿no? Después dice que cuando paraba en un pueblo Telu, pues que para hacer esta elección de caminos, que en Canis había estado ahí antes destrozando cultivos y envenenando pozos, ¿no? Que parecen señales de la podredumbre y parecida a la que tenían los Chandrianos. Es como si en Canis tuviese todas las señales de todos en uno. Luego dice que pasados 7 años, 7 una vez más, ¿no? Que había recorrido el mundo entero, pues que él había echado los demonios que nos atormentaban. Y que por fin estaba tan cerca que sentía el frío, otra señal diferente, que deja encanizar su paso, veía sitios donde había puesto las manos y los pies porque estaban marcados con una fría y negra escarcha. Y aquí vemos que Encanis huye durante 6 días y 6 grandes ciudades quedan destruidas. Esto parece totalmente la parte que los Chandrian destruyen las ciudades paralelamente a Mirtariñel, ¿vale? O sea, que aquí lo pone como si solo uno, en Canis, le dan las sombras, bueno, le dan todos los atributos, el podrir, etcétera, las cosas, etcétera, ¿no? Con varias señales, el frío, varias señales, como de todos los Chandrian en uno. Bueno, lo que decíamos, que Canis es aquí no sería Canis, no sería Haliax solo. Sería Haliax, sería Ceniza, sería etcétera, ¿vale? Todos. Además, también, curioso, le dicen que la voz era como un cuchillo en la mente de los humanos, una vez más, ¿no? En Canis, o sea, hemos visto que la voz de Telu tiene un poder, pero la voz de Encanis, de este Arcanis, también tiene ese poder. Y recordemos que Haliax habla en cursivas, en itálicas en el libro, ¿no? Y que la voz tiene una resonancia especial y cierto poder. Entonces, bueno, dice que el séptimo día Telu llegó antes de que pudiera emplear su poder y la ciudad se salvó. Por eso el número de la suerte y tal. Sabemos que uno recordó el Lezani, pues eso se nos cuenta, según los Adem, que son quizá las historias un poco menos adulteradas que encontramos en la historia, o eso creemos. Tampoco vamos a estar seguros. Y esa ciudad no se destruye. Aquí pone como si lo hubiera salvado Telu. Tiene que haber un héroe. No puede ser que alguien de los malos a última hora se arrepienta y recuerde por sí mismo el camino, ¿no? Tiene que haber una intervención divina, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego también me llama la atención que dice que Telu, a ver si encuentro el párrafo. Bueno, si queréis ir comentando algo sobre esto que he dicho ahora, ya lo acabo, remato con esto último, que no leo, a ver cómo lo veis, qué os parece. Sí, a mí
Me sorprende eso de que, claro, si lo tomas de forma literal, Canis huye durante 7 años y justo al final es cuando destruye 6 grandes ciudades y la séptima se salva. Entonces, parece que en esos 7 años casi no haya hecho nada, por así decir, de destrucción y todo lo demás, aunque recorre todo el mundo. Pero tiene sentido si, con la historia que sabemos de Sélitos y las grandes ciudades, para ponerlas aquí en esta historia, que sean, ahora digan 6 grandes ciudades y la séptima se salvó. Porque si no quedaría raro decir que durante toda la vida ha destruido grandes ciudades y ahora de golpe una se salva. Tiene más sentido si lo explican así. Yo tengo una duda que no sé si me podéis responder, porque aquí dice que Telu persigue a Encanis e intenta retrasarlo, pero le dice a uno de sus sacerdotes que se ocupen de la gente. Y es lo que te iba a decir ahora, sí, sí. Que Cuenta, imagino cuenta. que en 7 años habrá habido religión, pero justo al inicio de esta historia, Trapir dice que aún no existía ni sacerdotes, ni la ley, ni nada más. Entonces no sé si pensáis que estos 7 años, pues Telu ha fundado su religión, o si aquí simplemente es licencia de escritura para decir que la religión está siempre para apoyar y todo lo demás, o alguna cosa así. No sé si. No, hombre, tiene sentido, ¿no? De que a medida que va recorriendo el mundo, va atrayendo adeptos y que haya gente que se organice, ¿no? Para difundir la palabra. Entonces, yo creo que sí, que en esos 7 años, por un lado, uno ha ido esparciendo miseria, pero por otro, no, a lo mejor no Teru lo ha hecho a propósito, no es que lo haya organizado, pero que sus seguidores pues han ido organizándose y han empezado a surgir el clero, ¿no? O sea, desde que está Ese, Telu y lo ven, por así decirlo, que se mm, crea la religión y los sacerdotes, ¿no? claro. Mm. Yo tengo otra teoría. Yo creo que son los Amir. Y me explico. Dice, Canis sabía que lo perseguían, se dirigió a una gran ciudad. El señor de los demonios empleó todo su poder y la ciudad quedó arrasada. Lo hizo con la esperanza de retrasar a Telu y de escapar. Entonces parece que esa ciudad esa gran ciudad podría ser Mirtariñel, ¿vale? Podría ser. Y dice, el dios andante solo se detuvo a encargar a unos sacerdotes que ocuparan de la gente la ciudad en ruinas. Y la ciudad en ruinas, muchas veces se dice que es Mirtariñel, ¿no? Como las ruinas, que tu cara está en sombras como las torres de mi ciudad, ¿no? Y siempre se habla de la ciudad en ruinas y todo eso. Entonces, claro, esa ciudad en ruinas me hace pensar que es Mirtariñel, y si Telu aquí representa a Sélitos en este trozo de la historia, Sélitos igual no tendría sacerdotes, pero sí que hay unos seguidores Ruach que se hacen llamar los Amir y siguen a Sélitos porque amaban a esa gran ciudad y no pueden perdonar lo que ha hecho Lanre. Entonces, aún no habría sacerdotes, Pero pero sí que habría decir, miedo. claro, y decir que Sí, los pero los Arruac, Amir, su función no es socorrer a gente ni quitar escombro. ya, pero Su misión lo está es, contando un mendero, ¿vale? Un mendicante. Y lo mm, está contando y que no va a decir que había Ruach, Amir, porque seguramente ni lo sepa, ¿no? Pero que la iglesia no va a decir que había Amires, pues tiene que poner esa figura en sacerdote, que además si te fijas, están justo la iglesia, los sacerdotes se lo ponen justo debajo de Dios. Telu como Dios andante, cuidado, aquí le ponen Dios andante en mayúsculas, y justo un peldaño por debajo ya los sacerdotes, es decir, lo más cerca de Dios, los sacerdotes. Y esto, claro, si te lo cuenta la iglesia, tiene todo el sentido del mundo. Y por eso creo que originalmente pues, esos seguidores, si aquí Telus es Sélitos, pudieran ser los Amir originales, y luego en lugar de decir pues Dios, o sea, Sélitos y los Amir, que de Dios y sus sacerdotes, para encajarlo. ¿Sabes? Lo veo más así que realmente haya religión todavía en plena guerra. En esos inicios. O sea, religión telina como tal. Porque además Telu es una alegoría, como en Canis. Es una creación casi de la iglesia, aunque mm, luego hay un Telu en la historia de Scarby, pero aquí parece una, una creación, ¿no? Además, por ejemplo, esto lo hilo con otra cosa, porque si aquí Telu es Élitos, en este trozo, por ejemplo, y Sélitos para el mundo fuese Dios, fuese Telu, Quoth, recordemos que dice, nunca me ha llevado bien con. Primero dice, he hablado con dioses, lo dice, nunca me he llevado bien con Dios, y habla de matar a ángeles, ¿no? La cara de alguien que mató a un ángel, ¿no?
y especulamos que podía matar a una Mir, etcétera, pero luego vemos que ya especulamos que el enemigo real pudiese ser Sélitos y que hay dos bandos, el de Sélitos y el de claramente, bueno, puede haber más bandos, ¿no? Pero y el de Lanre y Haliak, ¿no? Y Quoth parece que esté buscando a los Amir para luchar contra los Chandrian, que al final es uno de los dos bandos. Luego ya veremos que hay otros personajes que parece que hagan lo contrario, ¿no? Entonces, ¿creéis que pueda descubrir la verdad? Porque al final nos tenemos que enterar de la verdad como lectores también. O sea, que posiblemente Quoth la haya descubierto. Y que haya estado persiguiendo a la gente equivocada o simplemente posicionándose en un bando, pero que son los otros tan malos como los primeros, ¿no? Como cualquier guerra y que haya conocido o haya podido hablar con un ser como Sélitos, ese auténtico enemigo que decía Shehin, etcétera, porque aquí parece que esté representando Telu a Sélitos, ¿no? Y dice que nunca se iba bien con Dios. ¿Podría encajar en esa línea de la persecución de los Chandrian? Que se alíe con la gente incorrecta por intentar combatirles o que descubra que son tan malos como los otros, y de ahí ese momento actual de Code y es que se siente traicionado, engañado, etcétera, pues se encaja. Sí, podría ser, ¿eh? Además, porque sabemos en algunas entrevistas de Patrick, le atrae la idea de que las cosas no parece que le gusten demasiado o que necesariamente las cosas tengan que acabar bien o encajar bien. O sea, que haya este giro de que la traición vaya por ahí porque lo que se nos está contando no sea realidad o que se descubra que hay una falacia importantísima en la historia, me encaja, ¿no? Un poquito en esa línea mental que parece que tiene el autor. Entonces sí, me podría encajar, sí, perfectamente. A mí también me encajaría bastante. Aunque lo de que Telu pudiera tener sacerdotes también me encaja. Quiero decir, ambas versiones aquí de si son amires o sacerdotes me encajaría. Y tanto como Quoth buscando a Mir y que se dé cuenta que no es lo que creía, porque a fin de cuentas, por la historia que hemos visto de Scarpi, los amires simplemente buscan venganza. No tiene pinta de que sean muy amables o quieran, si Quoth los busca, pues decidan trabajar juntos y todo eso. Entonces, por ahí sí que a lo mejor podría ser un poco la traición que dice. Y sí que podría ser lo que has dicho, que Quoth no esté conforme con ellos. Pero eso realmente no sé si en el tercer libro veremos algo tan explícito o simplemente lo dejará un poquito a entender, Patrick. Porque me parece que faltan muchas cosas por explicar en un tercer libro y no sé si darán tantas páginas para explicarlo todo, ¿eh? Pero eso ya... Yo siempre he pensado que no va a resolver todos los misterios. No, creo que va a cerrar todos los arcos argumentales. Pero muchas cosas abiertas para que... Yo creo que no, yo creo, mi opinión, que hay cosas que quedan abiertas porque el propio Quoth no las va a entender. O sea, no va a conocer la respuesta como personaje, Quoth no va a conocer esa respuesta, no va a tener esa información o no va... Él va a sacar sus conclusiones, como hace siempre, de lo que le ha pasado, estando sobre Ya. su vida. Pero no tiene la verdad sobre el mundo de una manera objetiva, clara y meridiana y de toda la historia. No creo que eso ocurra. Salvo que en algún momento tenga algún poder de la visión o alguna cosa así, ¿no? Como hemos visto esos destellos ya de poder que puede tener y más en el futuro. Entonces, claro, si él mismo no lo entiende, que a veces le dice eso de Denas, ¿cómo te voy a decir yo, cómo te voy a hablar de ella si yo nunca la he entendido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para él, Dena en el presente sigue siendo en algunas cosas un misterio, ¿no? O sea, algo por resolver. No ha aprendido mucho de ella algunas cosas, sabrá algunas verdades de ella, pero no todas. Y él sigue teniendo esas dudas porque no lo ha sabido, ¿no? Igual que, pues bueno, todos, pues, incluso con los seres más queridos, pues no conoces toda su realidad. Pues, ¿sabes? No. Entonces, pues yo creo que como el personaje no lo va a saber, nosotros como lectores tampoco. Siempre he pensado eso. Y sería lo lógico, en verdad. Bien escrito. Lo que pasa que, claro, también te da la dosis justa de respuestas como para quedarte satisfecho como lector Claro. y no engañado. Pero no creo que resuelva todo y igual nos da para seguir con el podcast de las puertas.
que podría ser, después de las puertas de piedra, pues hombre, para esos misterios que se han quedado ahí por resolver, o esos detalles escondidos que quizá no estén explicados, pues intentar especular y sacar nuestras propias conclusiones, que al final lo que querrá Rufus que hagamos, que cada uno saque sus conclusiones. Pero yo siempre he pensado eso, que no se nos va a explicar todo. Sí, yo también creo que habrá, por ejemplo, cosas que, aunque sepamos lo que ha pasado, hará como el capítulo, creo que será el temor que hay un capítulo que Quoth va a juicio, pero no se explica el juicio, simplemente son 2 páginas de, pues me hicieron preguntas, yo respondí, elocuentemente hice cosas y salí, salí airoso del juicio y no me metieron en la cárcel. Pero no te explican todo el juicio, todo lo que hizo. A lo mejor más adelante sí que te explican, por ejemplo, la guerra que hay ahora con si hay un rey muerto o alguna cosa, pero de lo que él sabe lo explica un poco por encima y ya está. Están acortando. Bueno, él lo sabe porque se lo va a cargar, entre otras cosas. Pero toda la guerra que se viene después a lo mejor no participa. Ya. Mm, Sí. Aparte que tampoco creo que sea necesario, ¿eh? Yo no soy muy fan de que haya que explicarlo todo Ya. en una película, en un libro, en el formato que tú quieras. No creo que sea necesario todas las respuestas. Está claro que si las líneas fuertes, las que te han mantenido en la historia, sí que lo suyo es que te las resuelvan, obviamente, pero todo, absolutamente todos los detalles, ser tan tiquismiquis no es necesario porque es que la vida tampoco funciona así. Entonces, si la vida real no funciona así, porque hay gente que parece que se empeña en que cuando le cuentan una historia tienen que darle todos los detalles. Pues no es así, porque como tú has dicho, en la vida real nunca conoces a una persona en su totalidad, porque a cada milisegundo que pasa es una persona diferente. Eso ya para empezar, porque no es lo mismo una persona con 10 años, con 20, que con 30, que con 80. Y las historias lo mismo, las cosas que han sucedido, no hay una sola realidad. Entonces, bueno, pues en ese sentido tampoco tengo la necesidad, si en el tercer libro no lo explica. Yo solo quiero saber lo que hay en el cofre o el arcón, como se llame. Quiero saber quién está ahí, si es Trappis, momificado o algo. Eso es lo único que quiero saber. Mira, sí. Antes de que sigas leyendo el siguiente, es que está pensando en lo que has dicho, Manet, de los Amir sacerdote, / sacerdote. Sí. Y es que me gusta esa mezcla porque si originalmente fueron los Ruak, / nos llamaremos los Amir, pero que tuvieron así asumimos que en esta parte de historia Telus es Selitos y que Telu es un nombre como en Canis que pone los humanos, ¿sabes? Entonces al final, si fuesen los primeros Amir vistos como sacerdotes, a ojos de que expanden la palabra o la ley o la como quieras llamar de Selitos / Telu en este trozo, o si se interpreta así, tendría sentido lo que nos planteamos en el programa anterior de que si unos Ruach son los Amir y otros Ruach son los ángeles y que siguen a Telu, porque la iglesia telina, la orden se llama Orden Amir. Sí. Claro, aquí tendría sentido, sí. Aquí se vería el origen de donde se mezcla, a pesar de ser facciones Ruach diferentes, aquí hablamos ya de humanos. Y donde se pueden mezclar los nombres, ¿no? Que así que se quede el nombre Amir latente como es, y ligado a Telu. Quizá hemos, o bueno, darle por lo menos una explicación lógica, aunque no sea esta, a eso que chirría, ¿no? Y ahora que lo has dicho, pues la verdad me gusta que sean las dos cosas. Es decir, lo que he dicho yo de que lo veo como unos Amir, pero decir tú no descarto sacerdotes, es que lo que hablamos muchas veces, que es que una cosa no implica la otra. Es para unos nos llamaremos los Amir, pero para otros puede ser hacer la función de sacerdote, ¿no? En una iglesia primitiva en la cual no hay todavía doctrina, como hemos visto. Esto parece que sea la construcción de esa doctrina, y esa historia conjunta, esa historia que unifica y tal, y que se cuenta y que al final pues son los fundamentos de la iglesia, ¿no? Porque aquí todavía no hay libro del camino, que no lo hemos dicho, pero la Biblia aquí se llama el libro del camino, que eso también lo quería comentar en el anterior párrafo, cuando hace el camino Telu en el suelo. Casualmente se esparce por el imperio la ley del hierro y hemos dicho religión telina, pero que no nos olvidemos, se llama el libro del camino. La Biblia, ¿no? Sí, el libro sagrado. Las escrituras sagradas
se llama Libro del Camino, ¿no? Y la gente, digamos, reza y sigue el Libro del Camino. Entonces, tendría sentido que ese adoctrinamiento que se haga por parte de esa religión, que está escrito y se expande a través de el Libro del Camino, lo hagan estos personajes y sean considerados sacerdotes. Claro, pero ¿quién lo movería esto? ¿Quieres decir, podría ser que Sélitos fuera quien idease, gestionase este asunto de crear una doctrina a través de esos sacerdotes Amir y que él idease personificándose a sí mismo como Telu para unificar religiosamente a todo el país? Quizás no religiosamente, eso surgió luego, de manera natural, porque al final los humanos veían a estos personajes como dioses, ¿no? Pero por ejemplo, cuando Tomás Arias nos preguntaba nos preguntaba acerca de la maldición de Sélitos, ¿no? ¿Qué podía aportar? Y vemos que está persiguiendo, que es lo que hace Sélitos, perseguir a un ser con la cara en sombras y un poco por todos los rincones del mundo, pues lo sigue persiguiendo allá donde vaya, pueda interrogar o adoctrinar a gente para que sea odiado, para que no encuentre el descanso ni la paz en ningún sitio y que todo el mundo lo relacione con el demonio, con algo negativo. Claro, va por ahí el asunto, claro. Sí. Y a la vez crear una especie de red de información, ¿no? Podría ser eso incluso. Porque persigue a los demonios, pero parece que igual al principio demonios son seres fata y aquí a lo mejor estos demonios que estén persiguiendo son los Chandrian. Y para la iglesia todos son demonios. Hemos dicho, cualquier ser que no es humano es demonio. Entonces, a veces pues, es difícil saber cuándo habla de un fata y es difícil saber cuándo habla de un Chandrian. Pero quizá en este trozo de la historia, al principio está hablando de los fata claramente, quizá ahora está hablando de los Chandrian. Y entonces esos Amir que persiguen por todo el mundo a los Chandrian y preguntan acerca de sus señales, acerca de tal, alertan, etcétera, podían ser vistos como un prototipo de religión. No es que buscasen quizá crearla, sino que surgió a raíz de esa búsqueda heroica. Ojo, para algunos. Que el mismo Sélitos, si es un gobernante, es el más poderoso de todos y podría ser por su estatus, sin duda no era... O sea, debe conocer el poder de la sugestión de la religión para controlar a la gente. Quiero decir que podría ser que lo hiciera a propósito, ¿eh? Puede ser que Sélitos tenga intenciones ocultas que no sabemos. Porque a Sélitos lo veneraban. También la gente de... Exacto. Él ya sabe lo que es manejar a la gente a través de la adoración. Entonces, dice, le puede interesar haber movido todo esto para quién sabe qué. No quiero decir que Sélitos sea el malo de esta historia, pero podría ser. No, además, si Telu está persiguiendo con los ángeles, está impartiendo justicia, como dice él, y no buscando la venganza personal, aquí se mezclarían los dos personajes. Parece que Telu esté impartiendo justicia por el mundo y a la vez persiguiendo un demonio. Igual Telu aquí representa a los dos, a Telu y de ahí el nombre, de ahí coja el nombre, que realmente imparte justicia por el mundo con sus ángeles. Y como él dice en la historia de Sélitos, que habría que ver eso, porque no creo que cada vez que haya injusticia por ahí no se aparezca, aunque vimos esa escena, ¿no? De ese ángel que le parece a Kuf en el momento que lo necesita realmente y de repente la divina providencia aparece en Canis y le da un talento de plata, ¿no? Pero, o sea, que ahí quizá sí que hagan ese rol. Entonces, ahí sería la leyenda, por un lado, del nombre de Telu y los ángeles impartiendo justicia, y por otro, y Telu aquí son dos personajes, Telu y Telu Sélitos, y de Telu bebe el nombre, la justicia y perseguir el nombre y la justicia, ¿no? Y hacer lo correcto. Y de Sélitos vive esa persecución de los demonios, en este caso y tal, y o sea que sería como esa dualidad, y aquí no está representando solo a Sélitos, sino unos aspectos, como hemos dicho, de Sélitos y unos aspectos lo que le de interesa, Telu o de otros personajes. Eso es. Los aspectos que le interesa de Telu, ¿no? Que no sería la primera vez que vemos a un personaje malvado que engaña a la gente a través de la propaganda, de la persuasión, para obtener unos resultados desconocidos que se nos revelan más adelante. No sería la primera vez que vemos una historia así. Ojo, ¿eh? Pues sí. Igual, mira, al final sacamos de esta historia más de lo que pensábamos inicialmente, ¿eh? Pues sí. Cuando Telu dice, dicen, pasados 7 años, Telu había recorrido el mundo entero. Había echado a los demonios que nos atormentaban. Por echado,
entendéis también que los ha echado al mundo Fata a todos, ¿no? En plan que ha hecho división de humanos y demonios al mundo Fata. Sí. Vale. Quiero decir que Sí, no yo los ha entiendo matado, eso. entiendo que echado simplemente es que los junta a todos en el mundo Fata, por así decirlo, y los deja allí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que si hay dos bandos, igual alguno decida pues estar más tranquilo en otro, ¿sabes? O sea, porque una historia dice que se retiran tras las puertas de piedra, Sí, ¿no? por eso. Y aquí dice que los expulsa, los echa, ¿no? Y cuando habla del mundo, se entiende el mundo de los humanos. Entonces, yo sí lo veo así, como que los ha echado, es como que hay esa división de planos, lo que también... Pero esto me está dando que pensar una cosa. Si seguimos en esta línea, seguimos en esta línea de que Selito, o sea, la historia que está contando, ponle que Selito está contando esta historia, ¿no? De que persigue a un demonio, ¿no? Que decimos que en Canis es Haliax. Y que se utiliza, digamos, la figura de Telu para hacerse su propia propaganda y tal. Pero, ¿por qué Seritos querría expulsar a los Fata? O sea, ¿qué interés tiene? Porque, claro, Telu no solo está, en la historia que estamos escuchando, no solo está persiguiendo a un demonio muy fuerte, sino que a todo el demonio, todo el ser Fata, como hemos dicho, con el que se cruza, lo envía para su de esto. Si decimos que realmente podría ser que Seritos estuviera contando su historia de personal, ¿por qué Selito? O sea, lo que está contando es que Selitos está, además de persiguiendo a Haliax, está expulsando a todos los Fata del plano terrenal. ¿Por qué tendría que hacer esto? No tiene mucho sentido. No sé si me Bueno, explico. sí, perfectamente. Yo lo interpreto como que, como lo cuentan desde este punto de vista, el héroe tiene que expulsar al enemigo. Pero desde otro punto de vista podría ser que les ha dado un sitio mejor para vivir. Es decir, no los expulsa, sino que les ofrece un mundo exclusivo para ellos, ¿no? Donde vivir mejor y más acorde a su naturaleza. Es decir, que esa lectura también, ¿no? No tiene por qué ser no tiene por qué ser literal, expulsar. Es decir, si en una historia en la que todas las acciones que hagan Telu van a ser las correctas y buenas, etcétera, pues parece que a los demonios los tengas que expulsar y encima por la mano de Telu. Es decir, que si campaban por aquí hasta que vino Telu. Es decir, él los expulsó, es el amo. Pero igual campaban por aquí hasta que vino Seritos y les dio un lugar para vivir de puta madre. ¿Sabes? Para mi conclusión, al Sí, final sí, Seritos sí, también sí. sería el héroe porque los ha echado, pero es que igual no los ha echado, les ha puesto una mansión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Viven mejor Sí. que antes. Pero yo al final no los veo aquí, ¿no? O sea, yo entendería que este señor ha cumplido su parte, ¿no? Su palabra, o sea, chapó por él, pero no tiene por qué ser expulsado, ¿no? O sea, y pedir celitos a un Fata y decir, entre tú y yo, ¿qué haces aquí? Mira, vente aquí, vente aquí, Entra jacuzzi, por ese de puta madre. armario que vas a ir a Narnia. Y ya verás tú que va a estar fenómeno. Y que igual pues se lo pueda... O sea, quiero decir, hay siempre esa doble lectura, porque depende del punto de vista de quién te cuente la historia. Te la está contando los seguidores de Telu y los que lo adoran. Entonces, a todo lo que sea demonio lo tiene que haber expulsado él, si no, no Claro. cuadra la historia. No los va a hacer una invitación, ¿sabes? Pero igual no tiene por qué haberlos expulsado y tal, en ningún caso. Y si han huido ellos por lo que sea, como vemos, se retiran ellos tras las puertas de piedra, pues no tiene por qué ser obra de nadie, ¿sabes? Sí, sí. Igual, ellos mismos han creado su mundo y se han ido, igual Telu no ha existido nunca, ¿sabes? Es decir, Sí.